Hola chicas y chicos, esperando que se encuentren muy bien a sus casas. Les comento que este nuevo video clase tiene como finalidad hacer una retroalimentación de las actividades que quedaron planteadas la semana pasada, que va entre el 8 de junio y el 12 de junio. Una actividad que ustedes debían hacer entrega el día viernes 12 hasta las 0 horas, recordándoles que todas las actividades desde ahora en adelante van a ser calificadas con conceptos, ya para que ustedes estén al tanto de eso. La actividad que quedó planteada en la clase anterior era un análisis de fuentes históricas donde nosotros tratábamos de conectar el origen de los derechos humanos y los hechos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. Me acuerdo que en ese primer video clase ustedes tuvieron la posibilidad de poder, digamos, estudiar cronológicamente la historia del derecho a lo largo de la historia y nos quedamos estancados en lo que ocurrió en el año 1948 cuando se declara cierto este documento donde se encuentran los derechos humanos que van a ser incorporados la gran mayoría de ellos a todos los estados, digamos, y a los regímenes de gobierno que se implementen principalmente de tipo democráticos, ya que quiere decir van a amparar, digamos, o van a respaldar este tipo de regímenes. Ante eso entonces vamos a hacer el análisis de cada una de las lecturas que yo les presenté y de las preguntas que ustedes debían resolver. ¿Ya? El objetivo es retroalimentar las preguntas de análisis sobre diferentes testimonios de violación a los derechos humanos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Aquí entonces ustedes tenían que hacer lectura de tres documentos. Ya el primero de ellos era el Holocausto visto desde la perspectiva de un oficial nazi. El segundo, un relato que trataba, ¿cierto?, sobre Hurbinek, que vendría a ser un prisionero que se encuentra en un campo de exterminio y cuenta, digamos, como todas las vicisitudes que tuvo que pasar esta persona a lo largo de su vida, ¿ya? Al interior de este campo de concentración. Y por último, un testimonio cortito que habla de una parte del diario de Ana Frank, donde ahí ella nos deja cierto entrever los sentimientos que ella tiene principalmente al tema de estar encerrada, ¿cierto? Como un pájaro enjaulado, como ella lo describe metafóricamente, y como también se ve un poco vulnerado el derecho a la libertad. Aquí abajo aparecían algunos derechos humanos, ya aparecía un par donde ustedes iban a tener que leer también para poder realizar las preguntas que les fueron asignadas en esta guía. Vamos a partir entonces por la pregunta número 1, donde ustedes tenían que, en la lista de los derechos humanos, tenían que identificar 3 derechos que hayan sido vulnerados a partir de los documentos o testimonios que ustedes hicieron lectura. Yo acá identifiqué 3, los anoté textualmente para después poder fundamentar en qué, digamos, en qué parte del documento quedaba reflejado la vulneración de este derecho. El primero es: todo individuo tiene derecho a la vida, ¿ya? Que es un derecho que aparece explicitado en el artículo número 3 y la idea era que ustedes lo fundamentaran. Yo les puse ahí que se fundamenta a partir de las ejecuciones que se llevaron a cabo al interior de los campos de concentración, donde se eliminaba a los judíos utilizando gases de tipo tóxicos, ¿ya? Esa fundamentación la saqué del documento número 1, que habla principalmente de Auschwitz, para poder, ¿cierto?, contarnos un poco cuáles eran los mecanismos que se utilizaron para ejecutar a las personas, ¿ya? De hecho acá aparece, dice: el comandante del campo me dijo que había liquidado a 80.000 personas en medio año. Ahí, por ejemplo, en esa frase queda, ¿cierto?, se puede apreciar que hay una vulneración al derecho número 3, donde, ¿cierto?, se le quita la vida a las personas debido a que son discriminadas, a que tienen ciertas posiciones políticas, religiosas y que son consideradas como enemigos al interior del régimen nazi. Ahí tenemos entonces el derecho número 1 identificado. Luego el derecho número 2 dice: nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ya, ese es el
segundo derecho que también está identificado en la lista que aparece acá y vendría a ser el artículo número 5. La fundamentación de este derecho es que, a partir de lo explicado en los documentos, donde las personas perseguidas al interior de la Alemania nazi fueron tratados de manera inhumana, debiendo soportar torturas, castigos e incluso la ejecución. Ahí entonces, a partir de lo que aparecen acá en los documentos, principalmente el número 1 y el número 2, que nos hablan, ¿cierto?, de experiencias al interior de campos de exterminios, uno puede finalmente sacar ideas para poder fundamentar el derecho, entonces, el artículo, perdón, número 5 que aparece acá en la lista. Y por último, el tercer derecho identificado es: toda persona tiene derecho a libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Ese artículo aparece acá en el artículo número 2. Y tiene que ver principalmente con valores como el respeto y la tolerancia hacia la diversidad. ¿Qué quiere decir? El ser humano, ¿cierto? Todos somos distintos, venimos de diferentes culturas, por lo tanto, lo que deja explicitado el artículo número 2 es que, a pesar de que existan diferencias, debemos saber convivir en comunidad. Ese derecho se fundamenta en los textos que hace alusión a la falta de libertad y la discriminación también que han ejercido los nazis contra los judíos, tildándolos de enemigos y amenaza para su sociedad. ¿Ya? Eso queda reflejado en el documento de Ana Frank, ¿ya? Donde obviamente ahí ella hace el alcance de que ellos viven casi prácticamente encerrados por su condición, obviamente, de judíos, ¿ya? Y también el documento número 2 también, ¿cierto?, nos podía servir para fundamentar ese derecho. Luego de esa pregunta pasamos a la número 2, que decía: ¿cuál es la relación de la Segunda Guerra Mundial con la Declaración de los Derechos Humanos en 1948? Esa pregunta apuntaba directamente a lo que nosotros hablamos en el video clase, ya donde dijimos que el nacimiento de las Naciones Unidas junto con esta declaración eran hijos de los hechos que habían ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, buscando de cierto modo proteger a la población y evitar también que en el futuro se desataran guerras tan cruentas como las que habían sido la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esa es la conexión entonces de la Declaración de los Derechos Humanos en 1948. Es como tomar como experiencia todos estos hechos que se habían desencadenado para poder evitar que ocurriesen en un futuro cercano y proteger también a las personas. La número 3 dice: ¿qué opinas de la discriminación y abusos que se cometieron en contra de algunas comunidades durante la Segunda Guerra Mundial? Yo les señalé acá la respuesta que, a pesar de que era una pregunta de tipo personal, es bueno que todos hagan la reflexión o lo miren desde una mirada crítica, que los hechos que se cometieron durante, tanto como en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, destruyeron el progreso de la humanidad en relación a la vida en comunidad, ya donde obviamente que se pasan a llevar valores como la tolerancia y el respeto, ya pasando a llevar a muchas personas que fueron finalmente víctimas de estos abusos de poder y de estas ideas enfermizas por parte de algunos líderes políticos, ¿ya? Entonces ahí tenemos la respuesta al problema de la discriminación y el abuso cometido. Luego la número 4 dice: ¿cuál es el documento que más captó tu atención? ¿Qué quiere decir el que haya llamado más la atención de los estudiantes al momento de leerlos? Otra pregunta que también era de tipo personal. Sin embargo, el documento número 2 tiene, ¿cierto?, tiene en su historia, digamos, o en el contenido de lo que nos trata de contar, las experiencias que vive una persona que pasa prácticamente toda su vida encerrada en un campo de concentración, pasando, ¿cierto?, a convertirse como en una suerte de esclavo, donde ahí se menciona que busca liberarse de cadenas, pero sin embargo el salir de este campo de concentración tampoco le va a hacer olvidar todas las vivencias que tuvo que pasar bajo condiciones que eran inhumanas y que finalmente le van a
generar un estrés postraumático bastante profundo. Son finalmente hechos que siempre van a quedar en la memoria de las personas y donde muchas veces les fue bastante casi imposible ser resilientes porque de alguna forma u otra esto también generó enfermedades de tipo mentales, ya que eso tampoco hay que desconocerlo. Por lo tanto, ese documento resulta ser un poco más impactante porque está un poco más individualizado el caso de Hurvinek, que era esta persona que había vivido en los campos de concentración, ¿ya? Y en el número 5 dice, ¿crees que el mundo cambió con el nacimiento de los derechos humanos? ¿Eso se proyecta en la actualidad? La respuesta es que efectivamente, una vez que se proclaman los derechos humanos, la humanidad trata de recuperar todos esos valores que se han perdido en estas guerras y se busca avanzar hacia una sociedad que sea más justa y más igualitaria. Sin embargo, conectándolo con lo que ya habíamos conversado anteriormente en una videoclase, la democracia presenta muchos desafíos, principalmente con algunas minorías que al interior de los estados exigen ser reconocidos y que se garanticen sus derechos, ¿ya? Por lo tanto, bajo esa premisa, siguen existiendo casos de violencia y de discriminación de diferentes maneras, que eso también ustedes lo saben, no necesariamente bajo actos concretos, sino que también a partir de la violencia simbólica, que es algo que está muy de moda en este tiempo donde gozamos, ¿cierto?, de muchas tecnologías al interior de las naciones. ¿Ya? Entonces, señalar de que los casos actualmente de discriminación son un poco más visibilizados que en épocas anteriores, están siendo discutidos también por la ciudadanía, donde muchas veces la ciudadanía toma parte o protagonismo para poder, ¿cierto?, luchar por estas situaciones, ¿ya? El caso más cercano que sería necesario mencionar es lo que ocurre, ¿cierto?, con esta persona afroamericana, George Floyd, ¿cierto?, que fue dado de muerte con la policía, ya que se ven involucrados en un acto bastante cruento que días posteriores trajo una serie de manifestaciones y movilizaciones a lo largo del mundo. Ya, por lo tanto, a pesar de que hemos avanzado, seguimos teniendo situaciones de discriminación y obviamente que una forma de avanzar es que los gobiernos y la democracia puedan hacer algo al respecto, ¿ya? Y nosotros como ciudadanos también, porque recuerden que somos también uno de los pilares fundamentales al interior de los estados, ¿ya? Esperando entonces que les haya servido este análisis en torno al nacimiento de los derechos humanos y los hechos ocurridos en la Segunda Guerra Mundial. Yo los dejo invitados para el próximo video clase donde vamos a continuar trabajando este tema para que quede bastante claro y podamos, ¿cierto?, seguir repasando contenidos del año anterior. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.